en su programa A Través de la Biblia, un día más donde podemos hablar la palabra de Dios, podemos escudriñar la Escritura, poder buscar allí en el libro de Juan ese tesoro que Dios tiene preparado a los que le aman. Semana a semana hemos estado entregando la palabra de Dios, llenando nuestro espíritu de la palabra viva, poder reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida y como nuestro suficiente Salvador. Y habíamos visto en el capítulo anterior cómo el Señor frente a la tumba de Lázaro dijo esa palabra: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro pudo venir. Amén. En este capítulo 12, aquí le hacen una cena al Señor. La familia de Lázaro y las hermanas hacen una cena para darle gracias. Para darle gracias al Señor. Y también vemos cómo el complot de parte de los religiosos judíos también comienza a formarse más y más para tratar de asesinar al Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí leemos en el capítulo 12 de Juan, versículos 1 al 50. Dice así la palabra, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículo 12. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Porque estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Unos ciertos griegos, inclusive entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de tierra no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amado Señor Jesucristo, podemos ver, Señor, personas que creían, religiosos que también creían, pero ellos decidieron seguir una religión
en vez de seguirte a ti, Señor. Señor, que en esta hora, Señor, donde estamos viviendo estos tiempos trágicos, Señor, cada uno pueda decidir correctamente de seguirte a ti, que eres la luz de la vida, que eres aquel que prometió, Señor, rescatarnos, salvarnos, sacarnos de ese hoyo profundo, sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Señor Jesús, que mis amigos están viendo esta palabra puedan recibir esa libertad y la verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús tuvo que ir de nuevo a Betania y los líderes religiosos en Jerusalén preparaban ya el complot contra Lázaro y para matar a Jesús. Y en casa de Lázaro, en Betania, estaban preparando una cena muy especial con el fin de honrarle al Señor y por la resurrección de Lázaro. Así que el ambiente era un ambiente de fiesta, de agradecimiento. Yo no me puedo imaginar, y usted se imagina que en una casa alguien que había fallecido vuelva, sea, y se celebre la vuelta de esa persona. Es tremendo, ¿no? Así que me imagino que los vecinos, todo el pueblo, todos sabían lo que había pasado. Así que el Señor estaba allí celebrando con sus amigos. Esta fiesta era totalmente diferente a otras ocasiones, porque el Señor se encontraba en un ambiente de amor, un amor sincero, de un verdadero aprecio que llenaba su corazón de alegría. El Señor amaba a esta familia, lo dice muchas veces en la palabra de Dios. Pero esta sería la última vez que Él visitaría a sus amigos. Sería la última vez que iría a Betania, porque quedaban solamente 6 días para la celebración de la Pascua, cuando el Señor mismo sería sacrificado como el Cordero Pascual. Y por supuesto, este hecho estaba presente en la mente y en el corazón del Señor. La resurrección de Lázaro había agitado muchas olas. En la población todos hablaban de lo que había sucedido. Así que los enemigos de Jesús también se estaban preparando para culparlo, para llevarlo a la cárcel. Ellos sabían que la única manera de detener a Jesús era mintiendo, era levantando falsos testimonios. Y por esta razón, dice la palabra que el Señor se tuvo que apartar de aquellos lugares que acostumbraba a ir, como era el caso de estos amigos allí en Betania. Él tenía que andar prácticamente escondiéndose para que no lo apresaran. Así que los mismos discípulos y los amigos allí en Betania estaban preocupados por el peligro que ellos veían de que Jesús fuera arrestado. El Señor había estado declarando la necesidad de ir a Jerusalén y que le era necesario entrar en la ciudad para que así se cumpliesen las Escrituras. Así que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiere dónde él estaba, lo dijese para que le prendiesen. Así que era lógico que sus amigos, los discípulos, tenían ese cuidado. Estaban allí velando para que no lo encontraran. Pero también era un tiempo para celebrar, y por eso es que celebraron esta cena en su honor, aún en medio de estas circunstancias. Sabíamos, y él sabía, todos sabían que era cosa de tiempo que el Señor fuera arrestado. Y entonces la hermana de Lázaro, María, en un acto de adoración de corazón, allí en la cena, estaban compartiendo. Allí ella tomó un frasco
de un perfume de gran valor. Seguramente era lo que más valor ella tenía en su casa. Y dice la palabra que ella roció con ese perfume los pies del Señor. Ella se estiró allá a los pies del Señor. Y ese perfume lo derramó en esos pies donde ella muchas veces estuvo escuchando la palabra, la enseñanza que el Señor traía a su casa. Muchas veces dice allí la palabra de que ella se postraba a los pies del Señor, pero era una nueva manera, una gratitud de parte de ella de poder darle al Señor lo mejor que ella tenía. De esa manera expresaba su devoción al maestro, y ella derramaba lo que de mayor valor ella tenía. Y honrar al Señor. Él merece toda nuestra atención, Él merece todo nuestro amor. Se habla de que el precio era tremendamente grande, que inclusive uno de los discípulos llamado Judas, ya sabemos quién es él, el mismo que vendió al Señor. Él comenzó a decir, pero ¿cómo se va a despreciar esto? ¿Cómo se va a botar este perfume? ¿Por qué no lo vendimos? Y con ese dinero se lo dimos a los pobres. No, qué maldad, qué corazón más pérfido. Y el Señor le dijo, mira, a los pobres los tendrán siempre, le dijo, pero a mí nunca me tendrán siempre. Y le dijo, esta mujer ha hecho algo tremendo en el día de hoy. Esta mujer me ha ungido para la muerte. Hermanos amados, qué interesante. María derramó con amor, con una gran generosidad, ese costoso perfume, que toda la casa se llenó de ese olor agradable, que en el Antiguo Testamento también se hablaba de una ofrenda de olor grato al Señor. Eso es lo que hizo María. Entregó eso, lo más valioso, le presentó un holocausto de olor grato al Señor. Y no solamente hizo eso, sino que después dice que le secó los pies al Señor con sus cabellos. Yo me imagino que allí estaba lleno de gente, hermanos. Pero yo creo que en un momento, y no sé si a usted alguna vez le ha pasado, que usted está adorando al Señor tan intensamente que llega el momento en que usted no se acuerda de la gente que está a su alrededor y lo único que quiere hacer es entregarle su corazón, es decirle a Él cuánto usted le ama. Y yo creo que eso es lo que comenzó a pasar con ella. Ella quería decir, Señor, yo te amo tanto que entrego todo lo más valioso que yo tengo. Aleluya. Pero sin embargo, a veces va a haber gente que va a rechazar esos actos de fe, esos actos de amor, como Judas, que decía, pero ¿cómo se le ocurre estar haciendo esto? Pero el Señor puso las cosas tal como debían estar. A los pobres los tendrás siempre, pero a mí no siempre me tendrás. Esta mujer lo que hoy ha hecho es algo tremendo. Ofrenda de olor agradable. Ella me ha ungido para la sepultura. ¡Qué maravilloso! No sé qué más sucedió en esa fiesta. La Biblia no habla solamente con muchos detalles, pero sí se puede decir que el Señor estaba a punto de ser entregado. Y que creo que una de las cosas que el Señor debe haber recordado, quizás en esa cruz, mientras allí Él entregaba su vida, quizás se acordaría de ese momento en que esta mujer derramó su perfume en sus pies. Aquel que le había dado la vida a Lázaro
tenía que entregar su vida, ya no solamente por Lázaro, sino por toda la humanidad, por todo el hombre. Y eso el Señor lo hizo como una ofrenda de amor para ti y para mí. Dios te ama. Nos seguimos viendo la próxima semana. Que tengan una linda semana. Amén y amén.